Más Audiolibros presenta la oración metafísica con la que todo se cumple, sin excepción. Imagina por un momento que todo lo que deseas ya existe, que tus anhelos, tu amor, tu abundancia no están esperando a ser creados en el futuro, sino simplemente a ser llamados en el presente. ¿Y si te dijera que existe una forma de hacerlo? Una llave sutil, un lenguaje antiguo que cuando es pronunciado con perfecto alineamiento, tiene el poder de transformar tu vida sin excepción. Esto no es una oración devocional, es una tecnología del alma. Este video es una guía, una revelación. Para que tu mente esté completamente abierta, deja tu like ahora y prepárate para desmontar todos los mitos sobre la oración que conoces. Hoy hablaremos de esta llave, la oración metafísica. Presta atención, porque no es una oración devocional, no es un ruego desesperado, ni un conjunto de palabras repetidas al azar. Es un acto de creación consciente, una tecnología espiritual tan precisa como antigua. Se trata del uso del verbo, de la palabra pronunciada con intención, emoción y pensamiento coherente, como herramienta de manifestación absoluta. Muchos maestros espirituales nos han dicho esto de muchas maneras. La esencia siempre fue la misma. Todo lo que pides desde la coherencia interna total se manifiesta, sin excepción, porque no se trata de pedir, se trata de saber, de sentir, de vibrar. Vivimos inmersos en una realidad que responde no a lo que decimos con la boca, sino a lo que declaramos con todo nuestro ser. Por eso, muchas personas oran y no obtienen resultados. Desean, pero no ven frutos. El error no está en la oración, sino en la forma de orar. El verbo por sí solo no basta. Es como lanzar una flecha sin tensión en la cuerda. No tiene fuerza, no tiene dirección. Vamos a entrar en la arquitectura invisible de esta oración, comprender su esencia vibracional y descubrir por qué una oración hecha desde el final, desde el estado realizado, tiene el poder de materializar cualquier realidad. No porque sea mágica, sino porque es coherente con las leyes del universo. Prepárate. Lo que vas a descubrir no es solo una técnica, es una forma de vivir desde el alma. El legado perdido del verbo creador. La oración ha sido durante milenios un puente entre lo humano y lo divino. Pero antes de ser ritual, era vibración. Antes de ser palabra, era intención. Y antes de ser domesticada por las religiones, era una herramienta secreta de los iniciados, una ciencia espiritual. En las antiguas escuelas de misterios de Egipto, Grecia e India, se enseñaba que el universo fue creado a través del sonido, no de forma simbólica, sino literal. El logos, el verbo creador, no era una metáfora, sino una fuerza viva. La palabra hablaba como vibración que estructura la materia. En el papiro de Ani, los dioses modelan el cosmos pronunciando los nombres secretos de las cosas. Cada palabra, en ese contexto, era una llave vibratoria. Decir algo era darle existencia. La Biblia recoge esta idea en su forma más pura. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Génesis no se dice que Dios pensó la luz ni que la sintió. Dice, y Dios dijo, hágase la luz, y así fue. Ese dijo es la llave, lo que se nombra se activa. Pero con los siglos, este conocimiento se fragmentó. La oración se convirtió en súplica, en repetición mecánica, en acto de fe ciega. Lo que antes era alquimia espiritual se volvió rutina vacía. Lo que antes era arte de creación consciente
se convirtió en miedo disfrazado de devoción. Pedíamos a un Dios externo, en lugar de activar el poder creador del Dios interno. Es en el siglo XX que resurgen los ecos de ese conocimiento olvidado. Varios pensadores influenciados por el nuevo pensamiento comenzaron a enseñar que la verdadera oración no pide, sino afirma. No se ora para obtener algo, sino para alinear tu vibración con lo que ya existe en el plano invisible. A esto lo llamaron orar desde el final, no desde la carencia, sino desde la realización. El principio hermético. Uno de los 7 principios afirma que todo vibra y donde hay vibración hay creación. Por eso, las palabras pronunciadas con intención vibratoria alineada no son solo sonidos, son códigos. Su propósito no es implorar, sino declarar lo que ya es verdadero en el plano espiritual. No es fe ciega, es fe vibrante, anclada en el reconocimiento de que tú y la divinidad son uno. No estás pidiendo desde afuera, estás activando desde adentro. Y ahí, amigo mío, comienza la magia. La oración metafísica es una tecnología del alma. Pero, ¿cómo asegurarnos de que esta tecnología no sea solo una invocación emocional sin dirección? Debemos mirar su arquitectura. Lo que voy a revelarte ahora es la fórmula de la coherencia absoluta. Fórmula de la coherencia absoluta. Los 3 pilares de la manifestación. Para comprender cómo funciona esta oración, debemos mirar sus 3 pilares fundamentales: el pensamiento, la emoción y el verbo. Cada uno por separado tiene poder, pero es en su alineación total donde la manifestación ocurre, sin excepción. 1. El pensamiento, la semilla sagrada. Todo comienza con un pensamiento. Un pensamiento cargado de intención, que nace del deseo del alma y no del miedo del ego. En la oración metafísica, pensar no es solo imaginar, es sembrar, es colocar una imagen arquetípica en tu campo vibratorio. Recuerda, no es ver para creer, es ver internamente para crear externamente. Pero cuidado, si tu pensamiento está contaminado por duda, contradicción o incredulidad, la semilla no echará raíces. El pensamiento debe ser claro, directo, como una flecha mental apuntando al centro de lo que deseas manifestar. La imaginación sostenida por la fe es la llave del milagro. 2. La emoción, el agua que nutre. Un pensamiento sin emoción es estéril, es semilla arrojada sobre piedra. Necesita ser regada por el sentimiento. Debes sentir realmente que lo que estás declarando ya es real, que ya habita en tu campo energético. Este es el paso más ignorado. Muchos oran pensando en lo que desean, pero vibran en la carencia de no tenerlo. Así, su emoción niega lo que su mente afirma. Eso es incoherencia vibratoria, y donde hay incoherencia, no hay manifestación. ¿Quieres atraer amor? Siente amor. ¿Deseas abundancia? Siente que ya eres sostenido. La emoción correcta es como el agua para la planta, invisible, pero absolutamente vital. 3. El verbo, la orden creativa. Finalmente el verbo, la palabra dicha en voz alta, el sonido pronunciado con certeza. Este es el momento en que lo invisible comienza a tomar forma. En la oración metafísica, la palabra no describe, crea. No dices cómo te sientes, declaras lo que ya es. ¿Recuerdas a Dios? Él dijo, hágase la luz. El verbo es acción vibratoria, es resonancia que modifica el campo.
No importa cuántas veces repitas una afirmación, si no la pronuncias desde la coherencia entre tu pensamiento y tu emoción, es solo sonido vacío. El verbo no funciona como un hechizo externo, sino como un sello interno, una marca energética. Cuando estas tres fuerzas se unen, el pensamiento claro, la emoción sentida y el verbo pronunciado con poder, se genera una frecuencia única, una sinfonía vibratoria que el universo reconoce. Es lo que Jesús llamó si dos se ponen de acuerdo, y lo que los griegos llamaron sinfonía. En ese momento no estás pidiendo, estás declarando desde un estado ya cumplido. Y el universo, que no responde a súplicas sino a frecuencias, responde con exactitud. La oración metafísica no se enfoca en el cómo, ni en el cuándo, ni en el por qué. Se enfoca en el ya es. Si este alineamiento está resonando contigo, ayúdanos a difundir este mensaje. Comparte este video y ayuda a más personas a encontrar la llave de su propio reino. Morir a la escasez y vivir la certeza. El estado de ser. Lo que diferencia la oración metafísica de cualquier otro tipo de petición es el lugar interior desde el cual se realiza. Mientras la mayoría ora desde la falta, dame lo que no tengo, lléname de lo que me falta, la metafísica parte del principio opuesto. Todo ya es. No se ora desde la carencia, sino desde la certeza. No desde la ansiedad del vacío, sino desde la plenitud de la realización. El paradoxo poderoso. Esto implica abandonar completamente la identidad que sufre, que necesita, que se siente separada. No puedes recibir lo nuevo si no estás dispuesto a morir a lo viejo. Recuerda, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Nacer de nuevo es morir a la identidad del que implora y renacer como aquel que declara. Para eso, es necesario vaciarse. Vaciarse del personaje limitado, indigno, de las creencias que mantuviste durante años. No puedo, no lo merezco, no es para mí. El cuarto secreto. Uno de los pasos esenciales es el que las escrituras llaman: entra en tu cuarto y cierra la puerta. No se refiere a un espacio físico, sino a cerrar la puerta del mundo externo, de las opiniones, de los juicios, de la duda colectiva. Es un acto de retiro interior donde tu alma se alinea con la fuente. Es el santuario secreto donde no hay interferencias. Y en ese silencio, te conviertes en canal, no en controlador. Ya no intentas mover la realidad por la fuerza. La trampa común. Muchos creen que repetir una afirmación cientos de veces generará un cambio. La metafísica es clara. Una sola afirmación hecha desde el estado vibratorio correcto tiene más poder que 1000 hechas desde el miedo. Lo que importa no es la cantidad, sino la coherencia. La oración metafísica se centra en el estado de quien ora. Entonces pregúntate: ¿estoy orando desde el personaje que quiere cambiar su vida o desde la identidad de quien ya vive su realización? Cuando puedes decir con certeza vibratoria, gracias porque ya es, en lugar de por favor que sea, has cruzado el umbral. Dejaste de suplicar al universo y empezaste a co-crear con él. Y en ese instante, la oración ya fue respondida. Has comprendido que la verdadera oración no es un pedido lanzado al cielo, sino una declaración pronunciada por el alma. No dice, por favor que esto suceda. Dice, gracias porque ya sucedió. El universo responde no a lo que deseas, sino a lo que ya consideras como cierto dentro de ti.
exploramos cómo el pensamiento inicia el proceso, la emoción lo vivifica y el verbo lo sella, y que el mayor obstáculo no es el mundo exterior, sino la frecuencia desde la cual hablas. La oración metafísica exige valentía, porque te pide encarnar hoy una versión de ti mismo que aún no ves con los ojos. Te pide mantener la certeza cuando afuera todo parece negarla. Te pide vivir como si ya fueras aquello que aún está gestándose. Y eso no es ilusión, es fidelidad espiritual. El poder de esta oración está en el estado interno desde el cual es pronunciada. Cuando entras en ese estado de ser, donde todo ya está cumplido, dejas de implorar respuestas y comienzas a emitir decretos sagrados. Entonces aquí va la verdad final. Todo se cumple cuando oras como quien ya recibió. No es magia, es ley, una ley tan antigua como el tiempo. Te invito a experimentarlo, no por fe ciega, sino por experiencia directa. Elige un deseo auténtico. Cierra los ojos, siéntelo como si ya estuviera realizado. Decláralo en voz alta, agradece y luego suéltalo. No te atormentes con el cómo ni con el cuándo. Tu trabajo es vibrar. Lo demás se resuelve solo, porque cuando oras con el alma, la realidad no tiene elección. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte y deja en los comentarios tu primera declaración de gratitud por lo que ya es real en tu vida. Y recuerda, tu palabra es ley cuando nace de tu verdadero ser.